Buenas noches sean todos. Gracias como siempre por la oportunidad de poder llegar a sus casas, a sus espacios, para a través de lo que es este programa nosotros poder presentar lo que son líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro accionar. En solo una hora de tu vida te educaré para un nuevo estilo de vida en equilibrio. Anunciar que estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram y por YouTube. ¿Quién soy? Mi nombre es Antonio Rojas, que estará con ustedes 2 veces al mes, presentando líderes que nos puedan orientar en tomar muy buenas decisiones. Agradecimiento siempre a Dios, a Injay Productora, a toda la estructura de este canal, al señor Nicolás Grullón por la oportunidad de cumplir un gran sueño. Yo creo que la mejor forma de yo presentar a nuestra invitada de esta noche es leyendo unas palabras que mi padre escribió después que la escuchó en una de esas entrevistas que ella participó. Y quiero leer exactamente lo que él dejó escrito. Hoy quiero recordar que la felicidad es un viaje, no un destino, y deseo vivir hoy. Ese destino cuando siento que no habrá otro día igual. Cumplo 80 años de vida, 50 de ejercicio de la medicina, la profesión más noble, ayudar a mitigar el dolor de nuestros hermanos. Hoy es el día de disfrutar, cosechar mi sueño ya cumplido, 50 años de unión al lado de la mujer soñada. Al escuchar anoche las palabras de la doctora Ferreira, comprendo que el sueño está hecho, por lo cual se edificó este centro. Quiero decirles que me retiro tranquilo, pues los dejo en buenas manos. Mis hijos, sobrinos, médicos jóvenes, a mis pacientes, a la sociedad, gracias por permitirme brindarle lo mejor de mí. Entregué en ese caminar el fruto de mi esfuerzo a las futuras generaciones. Gracias del alma. A continuación, la doctora Ferreira. ¿Qué siente la doctora a escuchar que un hombre de un legado de esa magnitud dice: puedo retirarme tranquilo porque dejo en buenas manos esta institución, y te menciona personalmente? Buenas noches, doctora. ¿Qué tiene que decirnos sobre este caso? Buenas noches. Uno siente realmente admiración y deseo por continuar en la medicina. Cuando tú escuchas unas palabras tan alentadoras realmente, tú sientes que has estado en el camino correcto y que un tipo de persona, o sea, una eminencia de la medicina como lo fue el doctor Guillermo Rojas, se exprese así hacia ti, realmente llena mucho orgullo y mucha satisfacción. Doctora, siempre hemos tenido la inquietud a nivel de lo que está pasando después del tema de COVID, con lo que hemos llamado el post-COVID. Hoy hemos querido invitarla para que pudiéramos establecer esta conversación con la sociedad, ya que ha estado preocupada respecto a qué ha estado pasando con aquellas personas que han sufrido de COVID. Y hoy quiero iniciar este conversatorio con una pregunta que se me hizo. ¿Qué es el síndrome post-COVID, doctora Ferreira? Todos estuvimos alarmados hace un año y algo cuando comenzó esta pandemia, cuando apareció este virus tan infectivo, tan altamente infectivo, y se vieron o se abrumó a nivel mundial a través de los síntomas que daba el virus en el momento de la afectación: fiebre, tos, cansancio, dificultad respiratoria. Pero se ha visto a lo largo de esta pandemia que una serie de pacientes presentan lo que son síntomas a largo plazo. Se habla de síndrome post-COVID cuando los pacientes que han recuperado de COVID-19 comienzan a presentar una serie de signos y síntomas como son fatiga, cefalea, dolor de pecho, y que estos síntomas lo presentan 12 semanas luego de la infección por COVID-19. Entendemos que hay un COVID agudo, donde el paciente presenta signos y síntomas manifestados de la enfermedad, y un COVID activo, donde el paciente puede inclusive presentar síntomas hasta 8 semanas. Pero hay pacientes que se ingresan o que se manejan ambulatorio, que entienden que la enfermedad ya pasó y que comienzan a presentar una serie de síntomas, como ya los mencioné. Entonces, a estos pacientes, si no tienen otra causa que lo justifique, es lo que llamamos el síndrome post-COVID. Debemos enfatizar, Antonio, que al principio de la pandemia, a nivel mundial, todos los estudios y las investigaciones que se hicieron
pudieron ser asequibles por todos los médicos de todos los países. Entonces, por eso es que ya hoy día está muy bien documentado todo lo que está pasando con el COVID. Al principio era incierto porque no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a ser, qué sí, qué no. Pero ya se ha contabilizado, se han hecho numerosos estudios y se ha visto que este síndrome va mucho más allá de lo que es la infección aguda y el alta hospitalaria. Doctora, para entender un poco este síndrome, explíquenos cómo puede llegar un paciente a padecerlo. ¿Cómo puede una persona de haber padecido COVID llegar a lo que es el post-COVID? ¿Cómo pudiera padecerlo? El COVID-19 o SARS-CoV-2 es un virus muy infectativo, o sea, es un virus con mucha, valga la redundancia, mucha virulencia, que entra al organismo a través de los receptores ECA2. Esos receptores están en la mayor parte en el pulmón, pero también están en lo que es el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, los intestinos. Este virus que ataca el neumocito, ¿verdad? Que es la célula que recibe e intercambia el oxígeno, y por eso la mayoría de las manifestaciones pulmonares es un virus que cuando te da, entonces te produce esa serie de sintomatologías, y como es muy altamente contagioso, se propaga rápidamente, teniendo en cuenta que el síndrome post-COVID es más frecuente en los pacientes que han tenido una enfermedad grave. Es importante resaltar que a nivel mundial ya hay 155 millones de afectados, que hay 3.3 millones de fallecidos, que en nuestro país actualmente tenemos 268,000 pacientes con COVID-19, que han fallecido 3.500 y tantos de personas, y que tenemos una infectividad diaria de alrededor de 400 casos. Eso equivale como a un 25% de infectividad. Entonces, un paciente que padece COVID, que tiene complicaciones y que tiene comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Comorbilidades son aquellos pacientes que también son hipertensos, que son diabéticos, que sufren de corazón, que sufren de los pulmones. Entonces, estos pacientes que tienen COVID son los que más son propensos a padecer síndrome post-COVID. Doctora, hay una pregunta que me llegó de varias vías, porque todavía no es entendible en la población. ¿Por qué a un grupo poblacional le afecta mucho más grave que a otro? ¿Por qué le llega esta enfermedad a un grupo y a otros no? ¿Hay algún tipo de información que pudiera compartir con nosotros para preguntarnos por qué a una persona es peor que otra? Es importante saber que existe lo que es la susceptibilidad genética, ¿no? Y hay pacientes que tienen una susceptibilidad, o sea, hay algo genético que puede impulsarlo a tener una peor severidad o una mayor respuesta a lo que es el COVID-19. Sí, también es importante que a quienes ataca más, bueno, a pacientes mayores de 65 años, a hombres, a pacientes que ya, como comenté anteriormente, tienen otras comorbilidades. Esta susceptibilidad genética, ¿qué es lo que hace realmente en el organismo? Pues que te activa lo que son las interleucinas. Tenemos lo que son las citoquinas, que son sustancias inflamatorias que aumentan en el paciente con COVID-19. Entonces, esas sustancias inflamatorias son las que van a hacer que haya una afectación mayor a nivel de los diferentes tejidos donde tenemos los receptores ECA2. Estos pacientes con esta susceptibilidad genética van a tener COVID grave, COVID moderado a severo, van a ser aquellos que inclusive van a precisar alta necesidad de oxígeno y van a precisar inclusive cuidados en UCI. Importante que como hay receptores ECA en diferentes lugares, los pacientes van a tener signos y síntomas dependiendo de por dónde entra el virus. ¿Cuál es la principal vía de entrada que tiene COVID-19? Respiratoria, ¿verdad? Y por mucosa. Por eso te entra por la nariz, por eso te entra con las manos, el lavado de manos, por eso es importante. Entonces, dependiendo la vía de entrada
y la carga viral que tenga el COVID-19, tú vas a poder presentar lo que es una mayor afectación a nivel sistema. Entonces, doctora, ¿cuántos grados o tipos de COVID existen? Yo creo que es importante siempre tener esa información, porque hay muchas veces la gente no está clara en este tipo de información de esta enfermedad. Cuando comenzó la pandemia, si uno estaba un poquito desubicado, puedo decir que realmente en Centro Médico Guadalupe fuimos la primera clínica de Moca que habilitó un espacio para COVID-19 y que inclusive estuvimos haciendo reuniones y contactando lo que era la atención del paciente por emergencia. Desde ese lunes, desde que apareció el extranjero con COVID, ese fin de semana y el lunes, estuvimos hablando de esta enfermedad que había entrado al país. Entonces, al principio veíamos que algunos pacientes tenían síntomas muy diferentes a otros. Entonces tú decías, cónchole, este paciente tiene más afectación pulmonar, el otro tiene más actividad inflamatoria, este tiene más componente gastrointestinal. Entonces ya se sabe a nivel de la literatura que hay varios fenotipos diferentes de COVID-19. Está lo que es el fenotipo virológico, que es el más sencillo, que es el más frecuente, el que va a dar con la sintomatología más clásica. ¿Cuál es la sintomatología más clásica? La tos, la disnea y la fiebre. Por lo general estos pacientes van a tener un curso leve y van a ser pacientes que van a tener un COVID leve y que pueden irse a la casa y van a ser el 80% asintomáticos. Estos pacientes que tienen el tipo vírico son estos pacientes que dicen, ay, me dio COVID, yo ni lo sentí, me di cuenta porque me hicieron analíticas. Tenemos un COVID de fenotipo inflamatorio, que es donde van a elevarse las citocinas que mencionamos anteriormente, las interleuquinas, y vamos a ver que este tipo inflamatorio, a pesar de que el paciente cursa con disnea, disnea es la sensación de falta de aire, vamos a ver que si estos pacientes no se tratan en el momento adecuado, sí pueden complicarse y pueden inclusive necesitar o ameritar ingreso. Hay un tipo de COVID trombótico. Recuerda que te mencioné que al principio de la pandemia, la comunidad científica, los médicos del mundo, pusieron todos los estudios gratis. Tú podías tener accesibilidad a la información gratuita por internet. Entonces, en el continente europeo, donde hubo mayor afectación y vieron muchísimas muertes al principio de la pandemia, hicieron las primeras autopsias. Y en esas autopsias se vieron que esos pacientes tenían microtrombos. Y que esos trombos o coágulos, entonces cuando todos nos enteramos, entonces comenzamos a poner a los pacientes lo que es antiagregación o anticoagulación profiláctica. Entonces ese es el fenotipo trombótico. Ese fenotipo trombótico es el que incluso puede proporcionar mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares. El fenotipo trombótico es aquel donde los pacientes tenemos que ingresarlos con anticoagulación profiláctica. Inclusive ya todo paciente con COVID que se ingresa debe de llevar anticoagulación. Inclusive es muy importante que cuando el médico le indica anticoagulación para la casa, esos pacientes se la tomen al pie de la letra. Hay también un fenotipo de COVID que tiene que ver con lesiones vasculares en la piel, que da mucha miocarditis, da inflamaciones cutáneas. Y hay también un fenotipo inflamatorio pulmonar, sobre todo de tipo con fibrosis pulmonar, que es el más agresivo. Este es el COVID típico que se complica pulmonarmente, aquel que llega intensivo, que llega a tener un COVID crítico, un COVID grave y que por lo general es el que más secuelas pulmonares va a tener. Importante es que en base a esta información ya dividimos el COVID y lo tenemos realmente en grados. Hay 4 grados básicos: el leve, el moderado, el severo y el crítico. El 80% de los pacientes va a tener un COVID leve, que son esos que tienen tos, que tienen la fiebrecita, la dificultad para respirar y que van a estar en la casa, un 80%. El otro 20% van a ser neumonías graves. El COVID moderado es aquel paciente que tiene disnea
y que siente la necesidad de oxígeno. De ahí la importancia de la medición de la saturación sanguínea, ¿no? Se le toma la saturación y dependiendo los niveles de saturación y dependiendo las analíticas, es que tú dices, el moderado se ingresa o se va a la casa. Al principio, como había una alta infección a nivel de la población, pues el moderado siempre se iba a la casa, con cuidado, y uno tenía que estarlo llamando cada 2 días, semanal, indicándole analíticas y un seguimiento. Está ya el COVID severo, que es el paciente que tiene una disnea súbita marcada, donde el paciente va a sentir taquicardia, va a sentir inclusive coloración azulada de la piel, el paciente va a tener una alta necesidad de oxígeno, una saturación por lo general por debajo de 92. Lo normal de la saturación de oxígeno es que esté por encima de 94, 96, 100% de saturación, pero ese paciente severo tiene una saturación 92, 90, 88 y no se siente bien si no tiene el oxígeno por cánula nasal. Todo COVID severo deben de ingresarse, todo COVID severo. Y el COVID crítico es el COVID que por lo general progresa rápidamente. Es un paciente que puede ser moderado o severo, que dura 2 o 3 días en monitoreo continuo y que de repente, ¡puf!, se te dispara, se te empeora, baja la saturación de golpe. Tú le hiciste las analíticas hoy y ya mañana están por las nubes. Le mides las analíticas inflamatorias y se dispara la PCR, el dímero D, la LDH, la ferritina. Y son esos pacientes que lamentablemente van a terminar en ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, o con un monitoreo fijo de lo que son los signos vitales y el manejo diario. Doctora, primero agradecer, es nuestra primera invitada que genera que público externo venga. Y hoy quiero agradecer a la doctora Nadia Quesada que está con nosotros aquí en el estudio, dando apoyo a lo que es el tema de la colega y dándole seguimiento a cada una de estas entrevistas. Aprovechar también un saludo a toda la estructura del Centro Médico Guadalupe y a todos sus médicos, ya que son personas que siempre están ahí apoyando y con la capacidad de orientar a la sociedad respecto a cuáles serían las mejores soluciones ante una enfermedad que se padezca. Doctora, déjeme ver si entendí. Dentro de lo que es a la hora de estar positivo del COVID, tenemos un 80% que puede manejarse desde su casa. Sí, que va a ser leve, que va a ser un COVID leve, que por lo general el paciente ni tiene disnea, o sea, no tiene sensación de falta de aire, ni va a necesitar oxígeno y que tú lo manejas sintomáticamente. Son los pacientes que se van para la casa con acetaminofén, que se van con un jarabito para la gripe o con un antialérgico, si son asmáticos con bombitas, pero que tú tienes que darle seguimiento, porque aunque la gran mayoría va a terminar siendo leve, son pacientes que pueden complicarse en un momento. Entonces ese otro 20% que desafortunadamente llega a complicarse, ¿tenemos algún tipo de estadística de cuáles de esa proporción en estos momentos a nivel nacional tenemos como pérdida humana? A nivel del país han fallecido 3.504 casos de COVID estadísticos en lo que va de pandemia. Si tú dices de los afectados, que son una alta proporción, 3.000 es mucho, pero la gran mayoría fue al inicio, porque ya se ha visto que hay más medicamentos, que los pacientes o la población se cuida más, se ha enfatizado mucho en lo que es la prevención del COVID-19, pero ese 20% que te da una neumonía moderada, grave, crítica, severa, esos pacientes por lo general son adultos mayores, son pacientes que tienen comorbilidades, que también son asmáticos, hipertensos, diabéticos, que tienen cáncer, que tienen algún tipo de inmunosupresión, ya sea VIH, tuberculosis, lupus, pacientes que tienen enfermedades previas como los eventos cerebrovasculares, entre otros. Doctora, ¿cuáles serían las complicaciones neurológicas del COVID? Es una pregunta que hemos visto algunos casos donde personas que han padecido han comenzado a tener algún tipo de síntoma. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Antes, cuando no se tenía claro lo de la gran proporción que había con el estado protrombótico del COVID, o sea, la afinidad que tenía el COVID de dar coágulos, de hacer trombitos en el cuerpo humano, se veía que pacientes debutaban con ACV,
debutaban con enfermedad cerebrovascular y estaban COVID positivo. Cuando el paciente está ingresado, o sea, en la comunidad médica tenemos lo que son las palabras agudas y crónicas. Todo lo agudo es lo que es inmediato, en los primeros 7, 15 días, y crónico ya unos días o meses después. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de un paciente que tiene COVID-19? Las complicaciones neurológicas, la principal, los eventos cerebrovasculares, sobre todo los de tipo isquémico. ¿Qué es esto? Bueno, es que se ocluye, se tapa una arteria del cerebro que por lo general son unas arterias de gran tamaño. El cerebro es lo que domina el cuerpo. Entonces, dependiendo el lugar donde se afecte el cerebro, van a ser las manifestaciones de ese evento cerebrovascular. Si te afecta el área del habla, pues el paciente no va a poder hablar o va a hablar disártrico, o sea, con la lengua estropajosa. Si te da un evento que te ocluye la parte de la movilidad de la mano o del pie, son los síntomas que va a tener el paciente. Se ha visto que estas enfermedades cerebrovasculares pueden dar tanto en jóvenes como en adultos mayores. También presentan lo que es encefalopatías. ¿Qué pasa? El cerebro es muy necesitado de oxigenación. Entonces, cuando tienes poca oxigenación, el cerebro sufre cambios. Y eso es lo que se llama hipoxia, o sea, disminución de lo que es la captación de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, cuando te falta oxígeno allá arriba en la azotea, tú te mareas, tú puedes tener cambios conductuales, fallos de memoria, puedes tener desorientación, puedes tener debilidad, trastorno del sueño. Entonces, las encefalopatías metabólicas por lo general son complicaciones agudas de la enfermedad por COVID. Otras complicaciones pueden ser las convulsiones, que no necesariamente es que el paciente quede siendo epiléptico, pero puede convulsionar. También están los dolores de cabeza o cefaleas. A largo plazo también puede estar el síndrome de Guillain-Barré. Es importante saber que este síndrome es característico de casi todos los procesos virales. Una vez cuando tuvimos Zika, cuando tuvimos chikungunya, muchos pacientes hicieron Guillain-Barré, que no es más que una polineuropatía, poli de mucho, y neuropatía de que afecta las extremidades, o sea, los nervios periféricos, y estos pacientes van a tener, los que tienen Guillain-Barré, dificultad para la sensibilidad, para la marcha y para muchísimas afectaciones de lo que es el sistema nervioso periférico. Otras complicaciones son agudas, son la falta de sueño, la ansiedad, el estrés. Antonio, mira, cuando esto comenzó, o sea, el tener que internarte, o sea, decirte te dio COVID, ingresarte sin familiares, porque por el alto contagio, o sea, no hay familiares. Tú imagínate, tú solo en una habitación, sin familia, con enfermera tapa, o sea, estaba todo el mundo, o sea, forrado de arriba abajo, porque lo primero que teníamos mucho miedo de enfrentarnos era el sistema, el sector salud, ¿verdad? Porque era una enfermedad desconocida. Entonces, imagínate la ansiedad que te puede provocar estar ingresado, no sabes si tú te vas a morir, porque tú nada más ya oías al principio, se murió, goteó, que en tal provincia caían como nada. Entonces, esa ansiedad, ese sufrimiento, ese trastorno del sueño, ese factor depresivo, ese estrés postraumático, fueron complicaciones tanto agudas como crónicas del COVID-19. Doctora, le pido permiso a nuestro televidente, pero hay muchas personas que están escribiendo cómo contactarla, a dónde pueden ver, dónde usted ejerce su profesión, el número telefónico de la extensión, para que le comunique y podamos dar ese tipo de respuesta, porque mucha gente está escribiendo que quiere saber cómo lograr ese contacto con usted en el día. Yo soy neuróloga clínica, laboro en el Centro Médico Guadalupe, en el consultorio 106, eso es en el primer nivel, todos los días, en las mañanas y en las tardes. Debido a esta pandemia, estamos laborando por cita para cuidarnos y cuidarlos. Pueden contactar al teléfono 809-578-2216, que es la extensión del centro, extensión 3105, o mi número personal, que el médico nunca tiene un número personal porque eso es público,
809-880-5012. Y si desean, pueden contactarla a través de mí, que yo serviría como su secretario. Doctor, hablemos ahora un poco de lo que son los síntomas y el tiempo del post-COVID. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Como te expliqué al principio, tú tienes el COVID agudo, que por lo general son 4 semanas. Tienes el COVID crónico o ligeramente largo, activo, que puede ser entre 8 a 12 semanas. Y el síndrome post-COVID son esos síntomas que persisten más de 12 semanas. Porque el paciente se va a la casa y tiene los síntomas, pero persisten. Y que no tenemos otra patología que lo justifique. Entonces, el síndrome post-COVID va a afectar todo el organismo, todos esos lugares donde dijimos anteriormente que hay receptores ECA2. Por ejemplo, a nivel respiratorio, que son las manifestaciones post-COVID más frecuentes, vamos a tener tos y disnea. Y por lo general, los pacientes van a tener, en la radiografía, van a persistir con infiltrados hasta 6 meses. A veces se quieren como hacer la placa o la tomo antes de tiempo, pero no, esos infiltrados pueden persistir hasta 6 meses. A nivel cardíaco, el paciente refiere dolor de pecho, un dolor torácico que es opresivo, una taquicardia. El paciente te dice, doctora, tengo taquicardia, tengo lo que son palpitaciones, que es lo mismo. El paciente va a referir sensación de ahogo, va a referir también lo que son sudoración profusa. A nivel gastrointestinal, el paciente va a tener constipación o diarrea, cualquiera de los dos. El paciente también va a presentar dolor abdominal, náuseas que persisten. Y a nivel del sistema nervioso central, que son, no porque yo sea neuróloga, pero son las más debilitantes, el paciente va a tener muchos síntomas crónicos, como son la fatiga, es horrible, luego que te da COVID, ese cansancio físico que tú sientes, donde el paciente te dice, es que antes yo podía lavar y fregar y cocinar, pero si yo hago eso, todavía los 3 días estoy muerta. Tenemos ese paciente que tiene cefalea, que esa cefalea puede ser de aparición de novo, o sea, un paciente que nunca le haya dado cefalea, pero también puede ser un paciente conocido con cefalea y que esa cefalea reaparezca y que sea de mayor intensidad. Entonces, esa cefalea puede comportarse un 25% como una migraña típica, que es de un solo lado, que late, que te da fotofobia, o puede presentarse a nivel tensional, que es aquella que te da frontal y occipital y que te oprime. Y es más frecuente la de tipo tensional por lo que vive el paciente con COVID durante el internamiento y durante el hogar. Otros síntomas frecuentes neurológicos del post-COVID son los dolores musculares. Los pacientes dicen que le duele mucho la espalda, que tienen inclusive que acostarse en una cama plana o hasta en el piso, porque los dolores, la contractura muscular es sumamente importante. ¿De qué se quejan mucho los pacientes jóvenes y mayores? De lo que es la labilidad mental. El paciente dice que tiene una niebla mental, que se le olvidan las cosas fácilmente, que ponen el dinerito por ahí y no lo encuentran, o que andan buscando los lentes y lo tienen encima de la cabeza, o que antes podían ir al supermercado y no llevar la lista y ahora obligatoriamente tienen que escribir todo lo que le pase. El paciente también tiene síntomas neurológicos de tipo autonómico, que son las taquicardias y las sudoraciones profusas. También tiene lo que es los cuadros neuropsiquiátricos, como es la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño. Yo he tenido pacientes que han conciliado el sueño 6, 8 meses después que le dio COVID. Entonces, imagínate tú, un paciente que no duerme bien es un paciente que nos pasa a cualquiera, Al día siguiente estamos irritados. O sea, cuando tú no duermes bien, tú andas así como hiperactivo, tú andas como que todo te cae mal y te fatigas más todavía. Doctora, hemos aprendido que existe el post-COVID. Hemos aprendido a quién padece y quién no. Hemos aprendido básicamente al tipo de población que en estos momentos está padeciendo, los tipos de COVID que existen, los síntomas de COVID, tú lo has explicado muy bien. Pero ahora la pregunta es,
¿Existe tratamiento para el síndrome post-COVID? Realmente, ¿qué es lo más debilitante del síndrome post-COVID? Dos cosas, la fatiga y las alteraciones cognitivas. Entonces, lo ideal es que este paciente puede llevar un tratamiento farmacológico o no farmacológico. Comenzamos primero con lo que es un tratamiento no farmacológico, donde el paciente tiene realmente que hacer cambios en el estilo de vida. Tú que profesas lo de cuerpo, mente y espíritu, el paciente debe de cambiar y modificar estilo de vida. El paciente con COVID-19 tiene un alto catabolismo y necesita de numerosos nutrientes para poder lidiar con esa fatiga crónica. El paciente va a necesitar suplementos de vitamina D, el paciente va a necesitar coenzimas Q10, el paciente va a necesitar fármacos siempre que no se mejore el hábito previo. Por ejemplo, un paciente con fatiga, ¿qué debe de hacer? Ejercicios graduales, siempre guiado por un fisioterapeuta. Debe de caminar, hacer ejercicio al aire libre, usar mancuernas, pesas, pelotitas, o sea, habilitar lo que es fuerza muscular y ejercicio físico. Si no puede mejorar esa fatiga, pues tú das fármacos. Por ejemplo, el paciente que tiene una labilidad mental, ¿qué es lo ideal? Compartir más en familia, jugar dominó, llenar crucigramas, tratar de aprenderse las cosas de memoria, que en la casa el familiar lo ayude a preguntarle, papá, ¿cómo estamos hoy? Mire, hoy uno de sus hijos cumple años, ¿cuál es? O sea, motivarlo a recordar cosas, porque si no, el paciente va a tener entonces que tomar fármacos para la memoria. Algo importante es el descanso y la higiene de sueño. Siempre se profesa una adecuada higiene del sueño, donde el paciente debe de volver a enseñar a su cerebro a dormir. El paciente debe de acostarse a la misma hora, no tomar café después de las 4 de la tarde, hacer un poco de ejercicio, cenar ligero, ambientar la habitación. Cuando tú ves que el paciente hace higiene del sueño y no mejora, entonces hay que darle o melatonina o cualquier inductor del sueño para que tenga una buena calidad de vida. Doctora, la verdad que hay tantas cosas que hoy podemos compartir, pero en televisión tenemos un tiempo definido y no quiero terminar este espacio sin escuchar una orientación, usted con la experiencia, ya que pertenece también a lo que es el comité de COVID de Centro Médico Guadalupe, que ha padecido todo lo que ha sido estos meses por esta triste enfermedad. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como todo ciudadano responsable en cuanto a COVID se refiere? ¿Qué podemos decirle a esa población que hoy no está viendo y que quiere tomar y aprender lo que son acciones que pueden ayudar a lo que es frenar este tipo de enfermedad? Eso está facilito, es la pregunta más fácil de la noche. Se debe de hacer todo lo que han dicho las instituciones gubernamentales desde el primer día. Número 1, uso de mascarilla, distanciamiento social. Mira cómo estamos tú y yo en el programa, ¿verdad? Distanciados. Deben de lavarse frecuentemente las manos y con las manos sucias no llevarla a los ojos, a la boca, sino fomentar el lavado de manos y vacunarse. Es importante que la población se vacune contra COVID-19. Yo tengo mis 2 dosis puestas. Es importante vacunarnos porque la inmunidad de rebaño, cuando todos estemos vacunados, va a proporcionar una inmunidad más fuerte y más potente para el COVID-19. La vacuna contra el COVID es gratuita. Aquí, por ejemplo, en Moca, la DPS, la Provincial Espaillat, ha hecho un muy buen trabajo. Tiene varios puestos de vacunación donde se incita a toda la población, primero por rango de edad, comenzando por los más susceptibles, los mayores, y por los que tienen comorbilidades, a que se vacunen, a que vayan al centro más cercano y se vacunen contra COVID-19. Importante, Antonio, que en cuanto al COVID, han habido muchas especulaciones en cuanto a la vacuna. Y hay inclusive un warning de no vacunar, o muchas personas que entienden de la no vacunación por lo que es los microtrombos. Importante que hay muchas actividades u otras cosas
que producen trombos o coágulos que lo hacemos en la vida diaria, como es la toma de anticonceptivos orales, donde la gran mayoría de mujeres en edad fértil toman anticonceptivos. El tabaco. El tabaco es el principal agente protrombótico evitable, inclusive para eventos cerebrovasculares, es la principal causa evitable para que te dé un ACV, porque tú fumas si quieres, y el padecer el mismo COVID también tiene un alto riesgo de producir coágulos. Entonces, lo de la vacuna es una mínima proporción que se ha visto en una cantidad X de pacientes en tipos de vacunas específicos. Ahora mismo aquí se está poniendo la Sinovac, que tiene muy pocos efectos secundarios, por no decir ninguno, y que tampoco se ha asociado hasta ahora a la producción de trombos. Doctora, en nombre de todo este programa, pero más que todo de la sociedad moncana, sabemos el gran esfuerzo, la dedicación que ha puesto usted y el comité para salvar vidas. Queremos agradecer y más que todo permitirnos crear este espacio para educar a ese tipo de población que está ahí. Y termino como siempre, que la provincia de Espaillat no se enferme, ni del corazón ni del alma. Sí se puede. Gracias a todos ustedes y muy buenas noches. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche.